La ayuda humanitaria entrará finalmente en Gaza. La cuestión es cuánta y cuándo. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. La visita fugaz de Joe Biden ayer a Israel dejó esa noticia. Egipto ha confirmado que abrirá el paso de Rafah, que comunica con el sur de la Franja de Gaza, para permitir la entrada de agua, de alimentos y medicinas, pero no de inmediato. Será el viernes y además con condiciones. Biden advirtió que si Hamás confisca la ayuda, se acabó. Mientras tanto, ese punto fronterizo ha amanecido como los últimos días, con decenas de camiones haciendo cola esperando la apertura del paso. Y eso no ocurrirá hasta que arreglen las carreteras dañadas por los bombardeos. Además, solo entrarán de momento 20 camiones. La ayuda es claramente insuficiente para la población asediada de la Franja de Gaza, que lleva 13 días sin suministros. En ese tiempo, desde que estalló la guerra por el ataque de Hamás, suman casi 3.500 muertos del lado palestino y más de 1.400 en Israel. En Jerusalén está la enviada especial de Euronews, Valérie Goria. La noche no ha sido tranquila tras la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel. Se registraron ataques aéreos israelíes en el sur de Gaza que al parecer mataron a una familia. Y 2 palestinos murieron en enfrentamientos con soldados en Cisjordania, donde hubo muchos arrestos. El ejército israelí también ha dicho que estuvo disparando a objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, en respuesta al fuego antitanques en el norte de Israel. No hay detalles en cuanto a una potencial ofensiva terrestre en Gaza, después de que el primer ministro israelí Netanyahu haya dicho que el apoyo de Estados Unidos cambiaría la ecuación de esta guerra. Mientras tanto, medio millón de personas desplazadas se amontonan en las instalaciones de la ONU. Las instalaciones están superpobladas y se informa de que muchas familias están ahora regresando o considerando regresar a sus hogares en el norte porque sienten que no pueden estar seguros en ningún lugar en Gaza. Les contaremos todas las novedades del conflicto en Oriente Próximo y analizaremos lo que pasaría si Irán decidiera implicarse activamente en esa guerra. Pero además, en este informativo, Mahsa Amini y el movimiento Women Life Freedom es el premio Sájarov del Parlamento Europeo 2023. La muerte de la joven iraní en dependencias policiales tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo desató oleadas de protestas en todo el mundo. Estaremos además en el cierre de campaña en Argentina. Es jueves 19 de octubre. Vamos ya con los titulares. Manifestaciones pro-palestinas desafían la prohibición en Berlín y continúan en otros puntos, mientras se sucede otra jornada de apoyo a Israel. La Comisión Europea investiga a Facebook, Instagram y TikTok por la difusión de información falsa y contenidos ilegales tras los atentados de Hamás en Israel. Se cumplen 82 años de las primeras deportaciones nazis de judíos. Así es como se conmemora la fecha en Berlín. La policía desarticula una banda en España que traficaba con cientos de animales de manera ilegal y en condiciones de maltrato. Algunos de los cientos de camiones atascados en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto podrán entregar su valioso cargamento de ayuda humanitaria. Hay luz verde de Israel y 20 de ellos podrán entrar a la franja con alimentos, agua y medicinas, pero no con combustible. Egipto abrirá el paso tras una llamada de Biden desde el Air Force One. El presidente Biden se marchó tras su visita a Israel. La misión de Biden había sido evitar una escalada mayor del conflicto en la región, pero líderes clave cancelaron su asistencia a una cumbre y al final solo se reunió con políticos israelíes. Israel ha acordado que la ayuda humanitaria pueda comenzar a moverse de Egipto a Gaza. Que quede claro, si Hamás desvía o roba la ayuda, habrán demostrado una vez más que no se preocupan por el bienestar del pueblo palestino. El número de muertos tras la enorme explosión en el hospital Al-Ahli asciende ya a más de 470 según las autoridades gazatíes. La sangrienta devastación ha truncado las intenciones diplomáticas de Biden. El presidente estadounidense ha aceptado el rotundo desmentido de Israel sobre su implicación en la explosión. Afirma que fue causada por un cohete miliciano palestino mal disparado. Hamás y gran parte del mundo árabe culpan a Israel de la explosión. Continúan las enormes protestas contra Israel en Oriente Próximo. La explosión en el hospital ha aumentado la ira que ya había por los bombardeos y el bloqueo de Gaza por parte de Israel. Ya hay cerca de 3.500 muertos en la franja de Gaza.
Sobrevivir en Gaza es cada día más difícil para 2 millones de palestinos. A la amenaza permanente del fuego israelí contra Hamás, del que la población no puede aislarse, se suma el asedio total impuesto por Tel Aviv, que cortó todo el suministro de agua y combustible a la franja de Gaza tras el ataque terrorista llevado a cabo por Hamás el 7 de octubre. Sin electricidad ni combustible, la situación es desesperada en muchas ciudades. Todo el mundo necesita combustible para bombear agua a sus casas, para regar sus granjas y dar de beber a las gallinas, al ganado vacuno y a las ovejas. Todo el mundo depende del combustible. Es un bien esencial, como lo es para nosotros la comida. Israel suministraba 1/3 del agua potable de Gaza. El resto necesita electricidad para bombearla hasta las casas. Bajo incesantes bombardeos, la gente en Gaza busca refugio en los hospitales. Pero esa ilusión de protección ha quedado socavada tras la explosión en el hospital de Al-Ahli, que ha dejado cientos de muertos. Neval Hayo, corresponsal de Euronews en Gaza, nos traslada la atmósfera de miedo y angustia que invade a los gazatíes y al personal del Hospital Médico Nasser, cerca de Han Yunis. Somos ciudadanos civiles y no llevamos a cabo ninguna acción militar. ¿Por qué nos eliminan con misiles? Aquí solo hay niños, mujeres y familias. Temo que bombardeen hospitales. Esto está muy lejos de la misericordia y la humanidad. Ellos son el enemigo. ¿Qué pasará después? Solo Dios está con nosotros y nadie más, porque somos palestinos. Cualquier hospital que deje de funcionar significa un desastre para nosotros. No sabemos a dónde enviaremos a los heridos. Ahora trabajamos con miedo tras haber sido atacados. Según Médicos Sin Fronteras, las epidemias, deshidrataciones y la lucha por la comida van a empezar a aparecer. Israel ha acordado que la asistencia humanitaria puede comenzar a trasladarse de Egipto a Gaza, algo a lo que hasta ahora se oponía como represalia por el ataque de Hamás. Estados Unidos veta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza. Presentada por Brasil, pedía declarar pausas humanitarias en los combates en la franja y condenaba los ataques a los civiles en ambas partes. Colegas, a los Estados Unidos les decepciona que esta resolución no mencione los derechos de autodefensa de Israel. Como todas las naciones del mundo, Israel tiene un derecho inherente de autodefensa, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de la ONU. El lunes pasado, el Consejo de Seguridad vetó una resolución redactada por Rusia que exigía un alto el fuego inmediato y fue rechazada tajantemente por 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia y Reino Unido, a los que se sumó Japón. Tras las visitas de altos funcionarios de la Unión Europea y del presidente estadounidense Joe Biden, Rishi Sunak es el líder más reciente en visitar Israel en misión diplomática. El primer ministro británico dijo que quiere mostrar la solidaridad del Reino Unido con Israel. Sunak mantuvo conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu en las que se esperaba que impulsara la apertura del cruce fronterizo de Rafah para permitir que la ayuda llegue a los civiles. También tiene previsto reunirse con líderes árabes durante su viaje de 2 días. El canciller de Alemania informó a su parlamento tras la visita a la región. Olaf Scholz pidió a Hamás que libere a los rehenes israelíes que tienen su poder. Muchos de los que han sido secuestrados allí, según me han contado sus familiares, siempre han sido los principales activistas por el desarrollo pacífico de la región. Y esto también hay que decirlo aquí. Estamos comprometidos con la liberación de los rehenes. El político alemán también arremetió contra la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin sobre las víctimas civiles en el conflicto. En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, calificó de cínicas las declaraciones de Putin. Moscú ha realizado un envío de ayuda humanitaria a Egipto para su distribución entre los civiles de Gaza. Estos hechos se producen después de que Israel anunciara que permitiría entregas limitadas de ayuda tras la petición del presidente estadounidense Joe Biden durante su reciente visita. La guerra entre Hamás e Israel protagoniza por primera vez un debate en la Eurocámara. Entre los eurodiputados, opiniones diversas sobre el derecho de Israel a defenderse y el derecho de los civiles palestinos e israelíes a ser protegidos por las normas humanitarias internacionales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha sido acusada por los Estados miembros y algunos eurodiputados de ser demasiado parcial en lo que se refiere a los derechos de los civiles, se ha defendido. Israel tiene derecho a la autodefensa de acuerdo con el derecho internacional. Hamás son terroristas y el pueblo palestino también está sufriendo ese terror. Y tenemos que apoyarles. Y no hay contradicción en solidarizarse con Israel y actuar ante las necesidades humanitarias del pueblo palestino. Unos 10 días después de que militantes de Hamás asesinaran a unos 1.400 civiles israelíes y secuestraran a 200 como rehenes, y que como respuesta a Israel matara a unos 3.500 palestinos, una cuarta parte de ellos niños, la Unión Europea se está esforzando por hablar con una sola voz, pero varios eurodiputados creen que el bloque no es creíble a menos que pueda ponerse de acuerdo sobre algunos hechos básicos. Condenar el ataque de una organización terrorista, Hamás, proteger, por supuesto, a civiles inocentes, por supuesto, proporcionar ayuda humanitaria. Pero tenemos que reconocer el derecho de Israel, su derecho inequívoco a la autodefensa, y sí, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Y, por supuesto, pedir que los rehenes sean liberados incondicional e inmediatamente. Ese es el mensaje común. ¿Y saben qué? Si no podemos unirnos en torno a ese mensaje común, entonces, francamente, qué vergüenza. Gaza es una especie de prisión al aire libre y durante los últimos años ha sido como es ahora. Así que tenemos que ser conscientes de ello. E incluso los últimos 6 meses, lo que ha pasado con el gobierno de extrema derecha de Netanyahu no nos está ayudando a entender cuál es la posición de las autoridades israelíes en estos momentos. Mientras tanto, en toda Europa y en Estados Unidos hay temores de que países como Irán y Rusia aprovechen la oportunidad de este último conflicto armado como excusa para incrementar aún más las tensiones. Fuentes europeas dicen que Rusia ya está describiendo a la Unión Europea como hipócrita por no defender por igual los derechos de los civiles palestinos e israelíes, al igual que hicieron con Ucrania. Shona Murray, Euronews, Strasbourg. Varios centenares de personas desafiaron la prohibición de las concentraciones pro-palestinas y tomaron las calles de Berlín el miércoles por la noche. Según la policía, más de 60 agentes resultaron heridos por piedras, líquidos inflamables y actos de rebelión. No hay información sobre heridos entre los manifestantes. 174 personas fueron detenidas tras la manifestación, 65 de las cuales están siendo investigadas penalmente. El canciller alemán Olaf Scholz pidió el jueves por la mañana a las autoridades que impidan las manifestaciones que amenazan con convertirse en mítines antisemitas. Ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una manifestación pacífica pro-palestina exigió medidas contra los dirigentes israelíes. Queremos comunicar a la Corte Internacional de Justicia que apoyamos a la gente de Gaza, que queremos que Netanyahu se presente ante este tribunal para que le impongan una pena. Una manifestación pro-Israel en Atenas exigió justicia para los miles de inocentes asesinados y la liberación inmediata de los rehenes retenidos por Hamás. Es la primera manifestación popular de apoyo a Tel Aviv en Grecia desde el atentado de Hamás del 7 de octubre. Al mismo tiempo, unas 10.000 personas se congregaron en el centro de Atenas en solidaridad con los palestinos. La sombra amenazadora de Irán planea desde el principio sobre la guerra entre Israel y Hamás. Teherán ha blandido la amenaza de una posible acción preventiva contra Israel en vista de la ofensiva terrestre inminente del Sahel sobre la franja de Gaza. Pero, ¿qué ocurriría si Irán decidiera implicarse activamente en esta guerra? Yo creo que el principal riesgo es que con el fin de mantener la credibilidad y la disuasión, Irán podría empujar a sus aliados en el Líbano, particularmente Hezbollah, que es mucho más poderoso que Hamás, a abrir un nuevo frente contra Israel en el norte. Si Irán interviene, existe el riesgo de que Irak, Siria y Líbano se vean arrastrados a un conflicto con Israel y Estados Unidos, con consecuencias que probablemente sean catastróficas, no solo para la región, sino para el mundo. A pesar de los desmentidos de Teherán, los expertos creen que Irán podría estar ya implicado en el conflicto.
Irán ha apoyado durante mucho tiempo a Hamas aportándole entrenamiento, logística, contrabando de armas, ayudándoles a mantener su capacidad militar. Hay elementos específicos en el ataque a Israel que creo que plantean la cuestión de si hubo participación externa directa en el entrenamiento y preparación del ataque. Por ejemplo, los paracaidistas, la forma en que estos se infiltraron en territorio israelí y cometieron los crímenes. No se puede aprender a pilotar un parapente en los túneles de Gaza. No se puede aprender a volar en parapente en una zona que está bajo estricto control. Tuvieron que aprenderlo en otro lugar. En este contexto, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para impedir una peligrosa escalada de la violencia a nivel regional? No hay más solución que la diplomacia. Creo que la alternativa ya se ha probado, y me refiero al uso del poder militar. La diplomacia coercitiva con sanciones, y eso solo ha llevado a Irán a ser más agresivo en la región y más represivo internamente. Lo mejor que puede hacer la comunidad internacional, tanto desde un punto de vista estratégico como humanitario a corto plazo, es lograr un alto el fuego lo antes posible. El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov 2023 a Jina Mahsa Amini, la joven kurdo-iraní fallecida el 16 de septiembre del año pasado tras ser detenida por llevar el velo de forma incorrecta, y al movimiento social que provocó su muerte, Mujeres, Vida y Libertad. El premio Sájarov a la libertad de conciencia es el mayor homenaje que rinde la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos. En este sentido, reconoce el trabajo y la valentía de decenas de miles de mujeres iraníes que salieron a la calle durante meses para protestar por la muerte de Amini, desafiando al régimen teocrático iraní. Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país y solo terminaron tras una sangrienta represión que dejó más de 500 muertos y unos 22.000 detenidos. Con este premio, dotado de 50.000 euros, la Unión Europea apoya, refuerza y promueve los esfuerzos y la causa de los galardonados. La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de una investigación contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y contra TikTok. Pidió detalles sobre las medidas aplicadas contra la difusión de información falsa y contenidos ilegales, tras los atentados de Hamas contra Israel. El 7 de octubre las redes se vieron inundadas de videos de extrema violencia, muchos de ellos falsos y otros en los que se hacía apología del terror. Esta petición de información a Meta y TikTok no representa una acusación en sí misma, pero sí el primer paso de un procedimiento que podría desembocar en duras sanciones económicas contra estos gigantes de las redes sociales. La plataforma X, antes Twitter, recibió la misma petición la semana pasada. Desde Bruselas se aseguró que la red de Elon Musk es la que menos control ejercía sobre lo que publicaban sus usuarios. Si el procedimiento avanza, las multas podrían alcanzar el 6% de la facturación global de los grupos, lo que supondría miles de millones de dólares. El gigante finlandés de las telecomunicaciones Nokia anunció el jueves su intención de suprimir 14.000 puestos de trabajo tras la caída de sus beneficios en el tercer trimestre. La compañía pasaría a tener 72.000 trabajadores. El fabricante de equipos de telecomunicaciones, inmerso en una batalla por las redes 5G con sus rivales, vio caer sus ventas un 20%. El grupo registró un hundimiento del 69% de los beneficios del tercer trimestre, hasta 133 millones de euros en comparación con el año anterior. El jefe de la diplomacia de Rusia finaliza este jueves una visita de 2 días a Corea del Norte, la primera desde la cumbre de presidentes de ambos países de septiembre. Según la agencia estatal rusa de noticias TASS, Lavrov afirmó que las relaciones entre Moscú y Pyongyang han alcanzado un nivel estratégico cualitativamente nuevo y que están buscando alternativas constructivas a la escalada de tensiones en la región. Lavrov acusó a Estados Unidos de trasladar infraestructuras estratégicas a la región, incluidos elementos nucleares, y calificó de peligrosa la política militar de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en la zona. Como una estrella de rock, Javier Milei se da un baño de masas en el cierre de campaña para las elecciones presidenciales en Argentina de este domingo. Milei, que se presenta como un candidato antisistema, instó a la gente a no invertir en la moneda local y prometió acabar con la corrupción en un abarrotado pabellón del centro de Buenos Aires. El domingo
Tenemos la oportunidad de volver a tener patria. De nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo. El candidato libertario parte como favorito en los sondeos. Se enfrenta al ministro de Economía, Sergio Massa, del peronismo gobernante, y Patricia Bullrich, de la coalición opositora de centro-derecha Juntos por el Cambio. Pero en medio de una inflación galopante en el país, parece haber convencido a sus votantes con su intención de dolarizar la economía. Después de 20 años de gobiernos peronistas de centroizquierda, Argentina podría iniciar un nuevo ciclo político. Este miércoles se cumplieron 82 años del inicio de las deportaciones en Berlín. Esta es la estación de tren donde los nazis deportaron por primera vez a los judíos. Ahora es un lugar para que personas de toda la sociedad alemana se reúnan y los recuerden. Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio por las víctimas. Konrad Kut fue uno de los asistentes. Creó este monumento junto a la estación, una colección de libros sobre el Holocausto. Su pequeña biblioteca fue destruida por un presunto incendio provocado en agosto. Kut dice que la estación ha atraído a judíos que desean aprender más sobre su historia familiar. Vinieron de Israel, de Estados Unidos, querían ver este lugar donde sus abuelos, por ejemplo, fueron deportados a Auschwitz y otras regiones. Al otro lado de la ciudad, un grupo de activistas limpia los monumentos conmemorativos que marcaban dónde habían vivido los judíos que fueron deportados y asesinados por los nazis. Estas baldosas fueron colocadas por primera vez en Alemania. Ahora se pueden encontrar por toda Europa. Los adoquines comenzaron como un proyecto artístico en los 90, con la esperanza de que los nombres de los judíos que fueron deportados no sean olvidados. Hoy los bloques marcan los nombres de otras víctimas de los nazis, como los miembros de la comunidad LGTB. Una de las organizadoras dice que recordar esta historia es importante en Alemania y en otros países europeos por el ascenso de la extrema derecha. Siempre tenemos que pensar en cómo ocurrió, por qué ocurrió. Y tenemos que decir nunca más. Para que la gente de aquí se dé cuenta, tome nota y se diga, ajá, tenemos que cuidar nuestra democracia. De vuelta a la estación de tren, Konrad dice que espera que el incendio a su biblioteca sea una lección para la próxima generación. Ves esta biblioteca incendiada y eso no se olvida. No puedes olvidar esto, ha vuelto a pasar una vez más. Más de 400 animales, principalmente perros y gatos, han sido rescatados de una red de comercio ilegal que operaba en España. Se encontraban en condiciones insalubres. Al menos 33 de los animales estaban enfermos y algunos murieron debido al maltrato. 13 personas han sido detenidas. La red de tráfico actuaba en Barcelona, Madrid, Andorra y Europa del Este. Las autoridades sospechan que la banda falsificaba documentos para hacer pasar por sanos a animales enfermos en el momento de su venta. Los sospechosos se enfrentan a cargos de maltrato animal, fraude, falsificación de documentos y blanqueo de dinero. Una nueva ley de bienestar animal que entró en vigor en España en septiembre prohíbe la venta de animales de compañía en tiendas o por Internet. El tráfico puede suponer riesgos para la salud pública, ya que los animales de compañía criados ilegalmente no suelen estar vacunados y pueden transmitir la rabia, parásitos y enfermedades infecciosas a animales y personas. La tormenta Babette azotó la costa este de Irlanda cerca de Dublín, provocando fuertes lluvias e inundaciones. El frente climático trae condiciones difíciles y lluvias equivalentes a un mes en un solo día. Reino Unido ha emitido una alerta roja mientras Babette avanza en esta dirección, aconsejando a los ciudadanos que se queden en casa al mismo tiempo que se cancelan los trenes y se imponen restricciones de velocidad en las autopistas. Además de fuertes lluvias, también se pronostican vientos fuertes y dañinos con posibles impactos en el suministro de energía. Hasta aquí el resumen informativo del día. Gracias por seguirnos. Pueden encontrar el resto de la información actualizada en nuestros boletines en televisión y en todas las plataformas digitales de Euronews. El no comment que les dejamos hoy es la fiesta del barco del dragón en Myanmar. Hasta mañana.